Nadie quiso levantarse para dar el elogio fúnebre en el funeral de mi cruel abuela. Todas las miradas en la funeraria se evitaban mutuamente, pero yo, una nieta a la que ella parecía haber olvidado, me levanté y elaboré una hermosa mentira, solo para que su abogado se me acercara después, sonriendo. «Felicidades, acabas de pasar su prueba final». ¿Por qué una mujer que había sido despiadada toda su vida me dejaría una herencia que nadie esperaba? ¿Y por qué ese funeral silencioso se convirtió en el comienzo de una venganza que pondría a toda la familia de rodillas? Mi nombre es Clare Holloway, y nunca había visto un funeral tan vacío de dolor. La funeraria Morrison e Hijo se encontraba en la esquina de Oak Street, con sus paredes de roble oscuro y el intenso aroma a lirios blancos, sin cambios respecto a cualquier otro servicio al que hubiera asistido allí. Pero hoy, la atmósfera era diferente. Sin lágrimas, sin condolencias susurradas, solo el silencio opresivo de unas 30 personas dispersas por la sala, cada una en su rincón, evitando deliberadamente el contacto visual como si una mirada pudiera propagar alguna enfermedad contagiosa. Mi abuela, Agnes Holloway, yacía en un ataúd de roble pulido valorado en $20,000. Su rostro había sido maquillado cuidadosamente. Sus labios, perpetuamente fruncidos, finalmente habían sido persuadidos hacia una suave sonrisa, probablemente la única sonrisa que el embalsamador pudo crear de un rostro que había pasado 82 años perfeccionando el arte de fruncir el ceño y burlarse. Yo estaba sentada en la tercera fila, encajada entre dos asientos vacíos. A mi izquierda estaba el lugar de la tía Marta. Ella repentinamente tuvo que viajar por negocios en el momento en que escuchó que la abuela había fallecido. A mi derecha debería haber estado mi primo David, pero él había elegido sentarse en la última fila, probablemente para tener un acceso más fácil a la salida una vez que terminara este calvario. Damas y caballeros, la voz temblorosa del viejo señor Morrison, el director de la funeraria, resonó en el espacio silencioso. Comencemos compartiendo recuerdos de la vida de Agnes Holloway. Miró alrededor de la sala, con esperanza, como un maestro de jardín de infantes esperando que un voluntario levantara la mano, pero nadie se movió. El tío Robert miraba intensamente su teléfono. La prima Sara fingía secarse lágrimas inexistentes, y Thomas, el primo más joven, que alguna vez había sido el favorito de la abuela, estudiaba una mancha imaginaria en su corbata con intensidad forense. Pasó 1 minuto, luego 2. El tic-tac del reloj de pared sonaba como un tambor de urgencia. El señor Morrison se aclaró la garganta por tercera vez, el sudor comenzaba a perlarse en su frente. Quizás la familia necesite más tiempo para... No es necesario, la voz ronca del tío Robert lo interrumpió. Simplemente proceda a la siguiente parte. Pero ¿cuál era la siguiente parte cuando nadie decía una palabra sobre la difunta? Cuando los 82 años completos de Agnes Holloway no fueron suficientes para obligar a nadie en esta sala a ponerse de pie y decir aunque sea una cosa amable. Miré las caras familiares de mi infancia, ahora más viejas, más cansadas, y todas con expresiones de alivio mal disimuladas. Ella se había ido, la mujer con manos de hierro, con ojos escrutadores que podían detectar cada debilidad, con palabras afiladas como navajas, finalmente silenciosa en esa caja de madera. Y ninguno de nosotros se sentía genuinamente triste. El aire acondicionado de la funeraria zumbaba suavemente, el único sonido compitiendo con ese reloj implacable. El sol de la tarde se filtraba a través de las vidrieras, proyectando sombras coloridas sobre las flores que rodeaban el ataúd. Rosas blancas, lirios blancos, claveles blancos, todo blanco, como si alguien pensara que suficientes flores blancas podrían purificar la memoria de Agnes Holloway. Pero todos sabíamos la verdad. Sabíamos de las cenas familiares que se sentían como interrogatorios de una junta directiva, las tarjetas de cumpleaños que venían con evaluaciones escritas de nuestros fracasos, las reuniones de Navidad donde ella clasificaba a sus nietos por su potencial de ingresos en voz alta mientras abríamos los regalos. Señorita Clare. Me sobresalté al escuchar mi nombre. Linda, la anciana ama de llaves de la abuela, me miraba desde la primera fila. Ella era la única que parecía genuinamente afligida, probablemente porque era la única a la que se le había pagado para soportar a Agnes Holloway. ¿Te gustaría decir algo, querida? La voz de Linda era suplicante. Negué con la cabeza reflexivamente. ¿Qué podía decir?
Que mi abuela era la mujer más cruel que había conocido. Que había convertido cada cena familiar en una guerra fría. Que disfrutaba viendo a sus hijos y nietos pelear por las sobras de su mesa como perros hambrientos. Pero entonces vi el ataúd de nuevo, vi esas flores blancas, tal vez la única cosa hermosa en esta sala, y pensé en alguien viviendo 82 años en esta tierra, acumulando 4.5 millones de dólares, criando 3 hijos y 8 nietos, solo para morir sin una sola persona dispuesta a ponerse de pie y decir adiós. Eso no era muerte. Eso era obliteración completa. Y de alguna manera, eso me hizo levantarme. Yo hablaré. La sala pareció despertar de un trance. 30 cabezas se giraron hacia mí simultáneamente, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Clare Holloway, la nieta que no era nadie, la que la abuela nunca notó, aquella cuyo nombre nunca surgía en las reuniones familiares sobre la herencia, era la única dispuesta a dar un elogio. Las cejas del tío Robert se alzaron tanto que casi desaparecieron en su línea de cabello en retroceso. La boca de la tía Patricia se abrió, revelando miles de dólares en trabajo dental. Incluso Thomas levantó la vista de su corbata, una sorpresa genuina rompiendo su estudiada indiferencia. Mientras caminaba hacia el podio, capté fragmentos de susurros. ¿A qué está jugando? ¿Desde cuándo Agnes siquiera sabe su nombre? Esto debería ser interesante. Mis manos temblaban mientras agarraba los bordes del podio. El micrófono se alzaba ante mí como una serpiente lista para atacar. No tenía discurso preparado, ni notas, ni idea de qué palabras saldrían de mi boca. Solo sabía que alguien tenía que decir algo, porque incluso Agnes Holloway, con todos sus defectos, merecía palabras en su funeral, aunque fueran mentiras. Miré a la familia reunida, mi familia, aunque nunca nos habíamos sentido como una. Sus rostros iban desde la sospecha hasta la diversión y la hostilidad absoluta. Estaban esperando que me avergonzara, que probara una vez más que yo era la nieta que no importaba, la que trabajaba en un empleo mediocre en una firma de contabilidad de nivel medio mientras ellos perseguían sus títulos de derecho, prácticas médicas y carreras en fondos de cobertura. No tenía ni idea de lo que venía. Yo tampoco. La funeraria volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio expectante, el tipo que viene antes de una tormenta. Respiré hondo, saboreando la dulzura pegajosa de las flores fúnebres, y comencé a hablar. Antes de contarles lo que dije en ese podio, deben entender quién era yo en la jerarquía de la familia Holloway, o mejor dicho, quién no era. Tenía 27 años, trabajaba como auditora en Brennan y Asociados, una firma de contabilidad respetable pero poco notable en el centro. Mientras mis primos presumían de sus títulos de la Ivy League y salarios iniciales de 6 cifras, yo me había graduado de la Universidad Estatal con calificaciones decentes y préstamos estudiantiles que tardaría otra década en pagar. En la familia Holloway, eso me hacía prácticamente invisible. Mi madre, la hija mediana de Agnes, había muerto cuando yo tenía 15 años. Cáncer, rápido y brutal. Mi padre, un hombre tranquilo que nunca había encajado del todo en la dinastía Holloway, se volvió a casar 2 años después y se mudó a Oregón con su nueva esposa. Yo me quedé para terminar la escuela secundaria, viviendo con amigos, trabajando en empleos de medio tiempo y presentándome en las reuniones familiares solo cuando era absolutamente necesario. Agnes había dejado claro dónde estaba yo desde el principio. En mi graduación de la escuela secundaria, mientras le había dado a mi primo David un Rolex por entrar a Harvard, a mí me entregó un billete de $50 y un folleto sobre la universidad comunitaria. Para aquellos de nosotros con ambiciones más modestas, había dicho lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Aprendí temprano a no querer nada de ella. Ni su dinero, ni su aprobación, ni siquiera su atención. Mientras mis primos realizaban danzas elaboradas por su favor, David con su título de abogado, Sarah con su residencia médica, Thomas con sus conexiones en Wall Street, yo simplemente existía. Me presentaba a las cenas familiares obligatorias, me sentaba en silencio a través de sus críticas sobre mi apariencia, mi trabajo, mi falta de visión, y luego me iba a casa. Una vez la escuché decirle a la tía Marta, es igual que su padre. Sin columna vertebral, sin empuje. Estará contando el dinero de otras personas toda su vida en lugar de hacer el suyo propio.
La cosa es que no estaba del todo equivocada. Me faltaba la ambición despiadada que corría en la sangre de los Holloway. No quería aplastar competidores ni construir imperios. Quería una vida tranquila con un trabajo significativo, buenos amigos, tal vez una familia algún día. En el mundo de Agnes Holloway, eso me convertía en un fracaso. Pero también me hacía algo más, no amenazante. Mientras mis primos tramaban y maniobraban por una posición en su testamento, yo me convertí en un mueble, ruido de fondo, la nieta que aparecía, soportaba lo que fuera necesario soportar y se iba sin pedir nada. La visitaba una vez al mes, no porque alguien esperara que lo hiciera, sino porque sentía que era lo correcto. Ella vivía sola en esa enorme casa colonial, Linda venía durante el día, pero las noches eran todas para Agnes y sus fantasmas. Yo traía comida china. Ella se quejaba del sodio, pero se la comía de todos modos. Y escuchaba sus quejas sobre todo, desde el perro del vecino hasta los demócratas y la forma en que sus propios hijos esperaban que muriera. Son todos unos buitres, decía, señalándome con un dedo huesudo como si yo fuera personalmente responsable de la codicia de la familia. Dando vueltas, esperando a que caiga para poder dejar mis huesos limpios. Nunca discutía, nunca señalaba que yo no estaba dando vueltas alrededor de nada. Solo me sentaba allí comiendo mi lo mein, ocasionalmente haciendo sonidos neutrales de reconocimiento. A veces se olvidaba por completo de que yo estaba allí, despotricando al aire vacío sobre traiciones, reales e imaginarias. Otras veces fijaba esos agudos ojos grises en mí y decía, ¿qué estás mirando? ¿Calculando cuánto heredarás? Te lo diré ahora, nada. No obtendrás nada de mí. Está bien, abuela, siempre respondía, y lo decía en serio. La verdad era que esas visitas no eran sobre ella ni sobre ninguna herencia potencial. Eran sobre mi madre. Mamá hubiera querido que alguien la visitara, sin importar lo horrible que fuera. Así que lo hice, mes tras mes, año tras año, sin esperar nada y recibiendo exactamente eso. Mis primos pensaban que yo era una idiota. ¿Por qué pierdes tu tiempo?, preguntó Sara una vez en Acción de Gracias. Ella ni siquiera recuerda tu nombre la mitad del tiempo. Pero sí lo recordaba. Agnes Holloway no olvidaba nada. Recordaba cada desaire, cada decepción, cada traición percibida. Y aparentemente recordaba cada visita de su nieta que no era nadie y que nunca pidió nada. Yo no sabía eso entonces. De pie en ese podio, todo lo que sabía era que yo era la única dispuesta a hablar en su funeral. Y eso decía algo profundamente triste sobre la vida que había vivido, sobre todas nuestras vidas, en realidad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, probablemente mi novio, Jake, preguntándose si estaba bien. Se había ofrecido a venir conmigo, pero le dije que no. El drama de la familia Holloway era algo en lo que tenías que nacer para entender. Jake venía de gente normal que se abrazaba en las reuniones y lo decía en serio cuando decían, te quiero. Él no entendería un funeral donde la emoción principal fuera el alivio. Miré a mi familia una vez más. El tío Robert estaba ahora desplazándose por correos electrónicos, ni siquiera fingiendo prestar atención. La tía Patricia le susurró algo a su hija que hizo que ambas sonrieran con desdén. Solo Linda me miraba con interés genuino, tal vez esperando que alguien finalmente dijera algo amable sobre la mujer a la que había servido durante 20 años. Fue entonces cuando decidí que no iba a decir la verdad sobre Agnes Holloway. La verdad estaba sentada en cada brazo cruzado y mirada desviada en esa sala. La verdad estaba en los espacios vacíos donde deberían haber estado las lágrimas. En cambio, iba a mentir. Iba a crear una abuela digna de luto. Si solo fuera por la duración de un elogio. No por Agnes, ella estaba más allá de importarle. No por la familia, ellos verían a través de ello inmediatamente. Sino por la idea de que todos merecen ser llorados por alguien, incluso si ese alguien tiene que inventarlo todo. Pensé en mi madre entonces, en cómo siempre encontraba algo bueno que decir sobre todos, incluso sobre su madre imposible. Es dura porque tuvo que serlo, decía mamá. El mundo no fue amable con mujeres como ella. Tal vez eso es lo que canalizaría.
el espíritu generoso de mi madre, hablando a través de mí una última vez, un regalo para una mujer que nunca lo quiso, en un funeral al que nadie quería asistir. El micrófono esperaba. La familia esperaba. Agnes esperaba en su costosa caja y yo comencé a hablar. Mi abuela, comencé, mi voz sorprendentemente firme, me enseñó que el amor no siempre se parece a las tarjetas de felicitación y los abrazos. Algunas cabezas se levantaron. El pulgar del tío Robert se detuvo sobre la pantalla de su teléfono. Vi la sonrisa de la tía Patricia flaquear ligeramente. Estaban esperando veneno, tal vez, o quizás solo honestidad torpe y balbuceante. No esperaban esto. Cuando tenía 16 años, continué, la mentira fluyendo tan suavemente como si fuera un recuerdo, justo después de que mi madre murió, aparecí en la casa de la abuela una noche. No tenía a dónde más ir. Mi padre estaba lidiando con su dolor a su manera, y ahí estaba yo, parada en su puerta a medianoche con una mochila y los ojos rojos. Hice una pausa, dejando que la imagen se asentara. Linda se secó los ojos con un pañuelo. Incluso ella no conocía esta historia porque nunca había sucedido. Ella abrió la puerta con su bata de seda, viéndose tan arreglada como al mediodía. Me miró una vez y dijo, bueno, no te quedes ahí dejando escapar el calor. Entra. Eso fue todo. Sin preguntas, sin lástima, sin grandes gestos. Solo, entra. La sala se había quedado completamente quieta. Incluso el reloj parecía hacer tic-tac más suavemente. Me hizo chocolate caliente, dije, entusiasmándome con mi ficción. No de un paquete, sino chocolate real derretido en la estufa con leche y una pizca de canela. Nos sentamos a la mesa de su cocina, y ella no dijo una palabra sobre mi madre. En cambio, me contó sobre la vez que se escapó de casa a los 17 años, cómo llegó hasta Chicago antes de darse cuenta de que no tenía a dónde ir más que volver. Thomas se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento. Esto estaba tocando algo en él. Podía verlo. El chico dorado que nunca había estado a la altura de sus expectativas imposibles. Huir es fácil, me dijo esa noche. Es el quedarse lo que requiere coraje, el construir algo de la nada, el negarse a dejar que el mundo te rompa. Y luego preparó la habitación de invitados para mí. Sábanas frescas, mantas extra, un vaso de agua en la mesita de noche. Nunca preguntó cuánto tiempo me quedaría. Simplemente me dejó quedarme. Miré el ataúd, a la mujer que nunca había hecho ninguna de estas cosas, y sentí una sensación extraña. No culpa exactamente, más como si le estuviera dando un regalo que nunca quiso, pero que tal vez había necesitado. Esa es quien era Agnes Holloway, continué, mirando directamente al tío Robert ahora. No cálida, no gentil, pero presente cuando importaba. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? La cara de Robert se puso roja. Él había estado en Europa cuando su padre, el esposo de Agnes, había muerto. Negocios, había dicho, una oportunidad imperdible. Ella me enseñó sobre la fuerza a través del ejemplo, dije. Cuando el abuelo murió, ella se paró junto a su tumba con un vestido negro y perlas perfectas, con los ojos secos y digna. La gente susurraba que era fría, insensible. Pero la vi esa noche, sentada sola en su estudio, tocando los lomos de sus libros uno por uno. Llorar es un lujo, me dijo cuando la encontré allí. Y nunca he podido permitirme lujos. Otra mentira. Pero se sentía verdadera de alguna manera. Se sentía como algo que la Agnes Holloway que yo estaba creando habría dicho. Nunca dijo, te quiero. Ni una sola vez en todos los años que la conocí. Pero se presentó en cada obra escolar, cada graduación, cada hito. Allí estaba ella en la tercera fila, vistiendo Chanel y revisando su reloj. Pero presente. Y cuando miraba a la audiencia, más allá de todos los padres radiantes con sus cámaras y flores, la veía a ella allí. Mi abuela, la mujer que no creía en los aplausos, pero aparecía de todos modos. Sara, estaba llorando ahora. Lágrimas reales. No los toques teatrales de antes.
Me pregunté qué recuerdo había tocado. Qué momento de anhelo por una abuela que podría haber sido. No era fácil de amar, admití, y vi varias cabezas asentir involuntariamente. Exigía excelencia y no aceptaba nada menos. Podía encontrar fallas en una puesta de sol. Su crítica era lo suficientemente afilada como para sacar sangre. Pero, hice una pausa, buscando las palabras correctas para completar este retrato de una mujer que nunca había existido. Pero ella era nuestra estrella polar. Incluso cuando navegábamos lejos de ella, nuestro estandarte, incluso cuando fallábamos en alcanzarlo, ella era la mujer que construyó esta familia de la nada. Quien tomó el nombre de una donnadie de pueblo y lo convirtió en algo que importaba. Y si era dura, tal vez es porque tenía que serlo. Tal vez es porque el mundo en el que creció no permitía que las mujeres fueran suaves y exitosas a la vez. Pensé en mi madre entonces. Realmente pensé en ella y sentí lágrimas picar mis ojos. Estas al menos eran reales. Mi madre solía decir que la abuela nos amaba de la única manera que sabía. A través de expectativas, a través de empujarnos a ser mejores de lo que pensábamos que podíamos ser. Y tal vez ese no es el tipo de amor que queríamos, pero era el tipo que ella tenía para dar. La mentira se estaba convirtiendo en otra cosa ahora. No verdad exactamente, sino una especie de deseo, un elogio para la abuela que todos secretamente esperábamos que pudiera llegar a ser algún día, si solo esperábamos lo suficiente o probábamos ser lo suficientemente dignos. La visité el mes pasado, dije. Esta parte era realmente cierta. Estaba sentada en su jardín mirando las rosas que había plantado hace 40 años. Se están muriendo, me dijo. Pero todavía son hermosas. Le pregunté si quería que llamara a alguien, un jardinero tal vez, para tratar de salvarlas. Ella se rió, realmente se rió, y dijo, déjalas morir. Se lo han ganado. Miré alrededor de la sala, encontrando ojos que habían evitado los míos durante años. Creo que tal vez eso es lo que ella querría que dijéramos sobre ella. Que vivió bajo sus propios términos. Que floreció a pesar de las espinas. Que se ganó su descanso. Mi voz se quebró en las últimas palabras, sorprendiéndome. En algún lugar del relato, la ficción se había convertido en una especie de verdad. No sobre Agnes Holloway como era, sino sobre el espacio que había dejado atrás. El agujero con forma de abuela en todas nuestras vidas que ahora tendríamos que llenar con otra cosa. Agnes Holloway no era una mujer cálida, concluí. No era una mujer gentil, pero era una mujer que se quedó, que construyó, que se negó a dejar que el mundo la rompiera. Y al final, ¿no es ese su propio tipo de amor? Me alejé del podio, con las piernas temblorosas. La sala permaneció en silencio por un largo momento, procesando lo que acababan de escuchar. Entonces Linda comenzó a aplaudir, suave y sola al principio, antes de que otros se unieran lentamente. No todos. Las manos del tío Robert permanecieron firmemente en su regazo, pero suficientes. Suficientes para que se sintiera como un funeral real con dolor real por una persona real que había sido realmente amada. Mientras caminaba de regreso a mi asiento, vi algo que hizo que se me cortara la respiración. Un hombre con un traje caro sentado en la última fila. Alguien a quien no reconocía. Me estaba mirando con una expresión que no podía leer. Una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Asintió una vez como en señal de aprobación, luego hizo una pequeña nota en un cuaderno encuadernado en cuero. Me senté, con el corazón aún acelerado, y traté de procesar lo que acababa de hacer. Le había dado a Agnes Holloway el elogio que nunca se ganó, pero que de alguna manera merecía de todos modos. Había pintado sobre una vida de crueldad con palabras bonitas y mentiras aún más bonitas. Y de alguna manera, se sentía exactamente como lo que ella hubiera querido. Las mentiras que dije ese día transformaron el funeral por completo. Lo que había comenzado como una reunión obligatoria se convirtió en algo que casi se parecía a un duelo genuino. Observé fascinada y ligeramente horrorizada cómo mi Agnes Holloway ficticia echaba raíces en las mentes de los presentes. Durante el velatorio que siguió a mi elogio, la gente realmente se acercó al ataúd.
Sara se quedó allí durante un minuto completo, su postura de escuela de medicina vacilando mientras susurraba algo al cadáver. David se aclaró la garganta bruscamente y murmuró lo que podría haber sido: «Adiós, abuela». Incluso Thomas, que había pasado años como su favorito designado, solo para caer en desgracia cuando eligió la escuela de arte sobre los negocios, tocó el borde del ataúd brevemente. La recepción se llevó a cabo en la sala contigua de la funeraria, sándwiches pequeños y café aguado, los refrigerios universales del duelo. Me estacioné cerca de la puerta, planeando un escape rápido. Pero persona tras persona me detuvo. «Eso fue hermoso, Clare». La tía Patricia dijo, apretando mi mano, sus anillos clavándose en mis dedos. «Nunca supe sobre esa noche cuando tenías 16 años. Agnes nunca lo mencionó». «Ella no lo habría hecho», dije, lo cual era bastante cierto. Los ojos de Patricia se empañaron. «No, no lo habría hecho». Dios, era tan reservada, tan orgullosa. Recuerdo cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Ella simplemente apareció un día con mudanceros. No dijo una palabra. Solo hizo que empacaran mis cosas. Cuando Richard llegó a casa borracho y enojado, ella se paró en la puerta con los brazos cruzados y dijo: «Inténtalo. Solo eso. Inténtalo». Él retrocedió como un cachorro regañado. Esto, me di cuenta con un sobresalto, era realmente cierto. Había escuchado susurros sobre el primer matrimonio de la tía Patricia, del que nadie hablaba, sobre moretones ocultos bajo bufandas de verano, sobre cómo se había ido a vivir con Agnes durante 6 meses antes de que finalizara el divorcio. «Nunca lo mencionó de nuevo», continuó Patricia. «Nunca me lo echó en cara, solo me dio refugio cuando lo necesitaba». Tu elogio me recordó que debajo de toda esa dureza, a ella sí le importaba a su manera. Cuando Patricia se alejó, vi al extraño de nuevo, el hombre con el traje caro y el cuaderno de cuero. Estaba hablando con Linda junto a la urna de café, asintiendo seriamente a lo que fuera que ella estuviera diciendo. Cuando levantó la vista y me vio mirando, sonrió con esa misma sonrisa enigmática. «Clare». La voz del tío Robert me hizo girar. Estaba parado allí torpemente, con las manos en los bolsillos como un colegial castigado. «Escucha, yo. Lo que dijiste allá arriba». Se apagó, mirando a todas partes menos a mí. Robert Holloway, socio principal en Holloway, Krensky y Asociados, sin palabras. «Ella me llamó», dijo finalmente. «Cuando papá se estaba muriendo, me llamó a Londres y dijo que él estaba preguntando por mí. Le dije que tomaría el próximo vuelo después de mi reunión. La reunión se alargó, y luego hubo otra, y...». Se encogió de hombros con impotencia. Para cuando llegué allí, él se había ido. Ella nunca dijo una palabra al respecto. Nunca me lo echó en cara. Ni una vez en 15 años. Eso no es nada. No, estuve de acuerdo en voz baja. Eso no es nada. Asintió bruscamente y se alejó, dejándome maravillada ante esta extraña alquimia que había realizado. Mis mentiras se habían transmutado de alguna manera en verdad, no sobre quién había sido Agnes, sino sobre las formas complicadas en que había habitado todas nuestras vidas. Los espacios donde la crueldad y el cuidado se cruzaban, los momentos en que incluso las personas más duras mostraban destellos de humanidad. Encantador, elogio. Me di la vuelta. El extraño estaba detrás de mí, extendiendo una tarjeta de presentación entre dedos manicurados. «Richard Deboe», dijo, el abogado de la señora Holloway. Tomé la tarjeta automáticamente. Papel costoso con letras en relieve. No sabía que la abuela había cambiado de abogados. Ella había estado con Brennan y Asociados durante décadas. Ella me contrató para algunos asuntos especializados, dijo Deboe suavemente. Me pregunto si podría tener una palabra con usted en privado. Hay una pequeña sala de conferencias justo al final del pasillo. Ahora, hice un gesto hacia la recepción que aún estaba en curso. ¿Realmente debería? Solo tomará un momento. Su sonrisa nunca vaciló,
pero algo en sus ojos sugería que esto no era realmente una solicitud. Y creo que encontrará que vale la pena su tiempo. Lo seguí por un pasillo alfombrado bordeado de relajantes acuarelas de playas y bosques, la estética del confort institucionalizado. La sala de conferencias era pequeña y sofocante, con una mesa redonda y sillas que habían visto mejores décadas. Deboe cerró la puerta y me indicó que me sentara. Tomó la silla frente a mí, colocando su cuaderno sobre la mesa con movimientos precisos. Dígame, señorita Holloway, comenzó. ¿Sabe por qué dio ese elogio? Lo siento. Es una pregunta simple. ¿Por qué se puso de pie cuando nadie más lo haría? Me moví incómodamente. Alguien tenía que hacerlo, parecía incorrecto dejarla ser enterrada en silencio, a pesar de que era, según todos los informes, una mujer difícil. A pesar de que su relación con ella era distante en el mejor de los casos. ¿Cómo lo? He sido el abogado de la señora Holloway durante los últimos 3 años, interrumpió suavemente. Ella fue notablemente minuciosa en sus evaluaciones de los miembros de la familia. Ella la describió a usted como, y cito, la única que no quiere nada de mí, lo que la hace muy estúpida o muy inteligente. Me reí a pesar de mí misma. Eso suena a ella. En efecto. Abrió su cuaderno, escaneando notas escritas a mano. Usted la visitaba mensualmente, nunca pedía dinero, nunca se quejaba de ser pasada por alto en asuntos familiares. Nunca trató de congraciarse. ¿Por qué? No lo sé, dije honestamente. Simplemente parecía lo correcto. Estaba vieja y sola. Mi madre hubiera querido que alguien la visitara. ¿Su madre? Algo cambió en su expresión. Catherine Holloway murió de cáncer de páncreas hace 12 años. La hija mediana de Agnes. Sí, con la que fue más dura, continuó él. La que la decepcionó casándose por debajo de su estatus, careciendo de ambición, muriendo joven. El calor subió a mi cara. Mi madre valía 10 veces. No estoy menospreciando a su madre, señorita Holloway. Estoy citando a su abuela. Se recostó en su silla. ¿Sabe qué más dijo sobre Catherine? Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Ella dijo, Katie fue la única que nunca aprendió a ser cruel. Le fallé en eso. El mundo se come vivos a los gentiles, y la dejé ir indefensa. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Pensé en mi madre, eternamente optimista, siempre viendo lo mejor en todos, aplastada una y otra vez por las brutalidades casuales de la vida hasta que el cáncer terminó el trabajo. Su elogio, continuó Deboe, fue un acto de bondad hacia una mujer que le había mostrado muy poco. Usted creó una ficción que permitió que fuera llorada con dignidad. Le dio a su familia permiso para recordarla con algo más que amargura. Sonrió esa sonrisa enigmática de nuevo. Fue exactamente lo que ella esperaba que usted hiciera. No entiendo. Agnes Holloway era muchas cosas, pero estúpida no era una de ellas. Sabía exactamente cómo sería recordada. También sabía que, de todos sus descendientes, usted era la única que podría elegir la misericordia sobre la verdad. Sacó un sobresellado del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Ella dejó instrucciones de que esto se le diera solo si hablaba en su funeral. Solo si usted, en sus palabras, probaba que heredó algo de Katie después de todo. Miré el sobre. Mi nombre estaba escrito en él con la letra precisa de Agnes. ¿Qué es? Creo que encontrará que es una invitación, dijo Deboe, poniéndose de pie. La lectura formal del testamento está programada para mañana a las 2 de la tarde en mis oficinas. La dirección está en la tarjeta que le di. Esto, tocó el sobre, es para que lo lea esta noche en privado. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Ah, y señorita Holloway. Ese fue un elogio magnífico. Completa ficción, por supuesto, pero magnífico de todos modos. Sonrió más ampliamente. Su abuela habría estado orgullosa. Ella siempre apreció una mentira bien construida. Con eso,
se fue, dejándome sola con el sobre y la creciente certeza de que acababa de pasar algún tipo de prueba que no sabía que estaba tomando. Recogí el sobre, sintiendo su peso más pesado de lo que el papel debería ser. Algo más estaba dentro, algo que explicaría por qué el abogado de Agnes Holloway se había sentado durante su funeral tomando notas sobre mi actuación. Pero no lo abrí. Todavía no. Primero, tenía que pasar el resto de esta recepción, aceptando condolencias por la pérdida de una abuela que nunca había existido mientras la real yacía en su costosa caja, probablemente riéndose de todos nosotros desde donde quiera que vayan las ancianas crueles cuando mueren. Mientras me levantaba para irme, me di cuenta de algo. El elogio que había dado no era realmente una mentira. Era una traducción. Había tomado el lenguaje de Agnes Holloway, frío, calculador, transaccional, y lo había traducido a algo que todos pudiéramos entender, algo que pudiéramos llorar. Tal vez eso es lo que ella había querido todo el tiempo. Alguien que pudiera hablar ambos idiomas, alguien que pudiera hacerla humana, aunque solo fuera en la muerte. Deslicé el sobre en mi bolsillo y volví a la recepción, donde mi abuela ficticia se estaba volviendo lentamente más real que la mujer que estábamos enterrando. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento mirando el sobre que Deboe me había dado. Jaque se había ofrecido a venir, pero le dije que necesitaba estar sola. El funeral me había agotado de maneras que no podía explicar, y de alguna manera sabía que lo que fuera que hubiera en este sobre requeriría toda mi atención. Mi apartamento era todo lo que la casa de Agnes Holloway no era, pequeño, acogedor, lleno de muebles de segunda mano y plantas que ocasionalmente recordaba regar. Las paredes estaban cubiertas con fotos de amigos, viajes, momentos de alegría, sin pinturas al óleo de antepasados severos, sin candelabros de cristal que requirieran limpieza especial. Solo vida. Vivida cómodamente dentro de mis medios. Me serví una copa de vino, del bueno, una botella de $12 que había estado guardando, y finalmente abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papelería personal de Agnes y una llave de latón. Clare. Si estás leyendo esto, entonces has hecho lo que esperaba, mostrado misericordia a alguien que no te mostró ninguna. Tu madre estaría orgullosa. Supongo que yo también lo estoy. Aunque el orgullo nunca fue mi fuerte cuando se trataba de ti. La llave abre una caja de seguridad en el First National, sucursal 447, caja 1892. Lo que encuentres allí explicará todo, incluyendo por qué te he estado probando todos estos años. Sí. Probando. Cada cumpleaños ignorado, cada comentario cruel, cada vez que fingí olvidar tu nombre, todo calculado. Necesitabas probar que podías mostrar bondad sin expectativa de recompensa. Que podías elegir la compasión sobre la amargura. Que la suavidad de Katie no había muerto con ella. Pasaste. Mañana, cuando Deboe lea mi testamento, tu familia implosionará. Han pasado décadas bailando por mi dinero, sin darse cuenta de que yo estaba buscando algo completamente diferente. Tú, que nunca bailaste en absoluto, estás a punto de aprender por qué. Un consejo: cuando los lobos se vuelvan contra ti, y lo harán, recuerda que guardé registros extensos. Registros financieros, registros personales, el tipo de registros que revelan exactamente quiénes son las personas cuando piensan que nadie está mirando. La llave de esos registros está en la caja de seguridad también. Tu familia cree que fui cruel por deporte. Están equivocados. Fui cruel con propósito. Estaba construyéndote una armadura de indiferencia, enseñándote a sobrevivir sin su aprobación. La necesitarás para lo que viene después. No los perdones demasiado rápido, Clare. La mayor debilidad de tu madre fue su incapacidad para guardar rencor. La mató tan seguramente como el cáncer. Todo ese estrés de tratar de hacer las paces, de mantener a la familia unida, de perdonar desaires que deberían haber sido recibidos con furia. Sé mejor que Katie. Sé mejor que yo. Sé amable y fuerte a la vez. La combinación de la caja de seguridad es el cumpleaños de tu madre. Por supuesto que lo es. La historia del chocolate caliente fue particularmente inspirada. Debería haber hecho eso.
Esa noche que apareciste. Te vi desde la ventana de mi habitación parada en el porche durante 20 minutos antes de que llamaras. Casi bajé. Casi. Pero necesitaba que fueras más fuerte que el sentimiento. Veo ahora que el sentimiento puede ser su propio tipo de fuerza. Leí la carta 3 veces, cada pasada revelando nuevas capas de manipulación y, extrañamente, afecto. Agnes Holloway había estado jugando un juego que ninguno de nosotros conocía con reglas que solo ella entendía, y de alguna manera, al negarme a jugar en absoluto, había ganado. A la mañana siguiente, fui al First National antes del trabajo. La caja de seguridad estaba en la parte antigua del banco, todo mármol y latón y el tipo de seriedad del que carecen las sucursales modernas. La empleada, una mujer de la edad que tendría mi madre, me llevó a la sala de visualización privada sin hacer preguntas. Dentro de la caja había 3 cosas, una carpeta manila gruesa etiquetada, cuentas familiares, un diario de cuero y otro sobre con mi nombre. Abrí la carpeta primero e inmediatamente entendí por qué Agnes los había llamado lobos. Los registros se remontaban a 20 años atrás. Cada préstamo del fideicomiso familiar, cada emergencia que requirió la ayuda de la abuela, cada interpretación creativa de los activos compartidos. David había estado desviando fondos de las tarifas de gestión del patrimonio. Sara había falsificado gastos para la atención médica de la abuela, facturando por servicios premium mientras organizaba los básicos. Thomas había vendido reliquias familiares a escondidas, reemplazándolas con falsificaciones. Y el tío Robert. Robert había sido el peor de todos. El poder notarial le dio acceso a las cuentas de inversión de Agnes, y las había estado usando como su patio de recreo comercial personal, cubriendo pérdidas con barajas elaboradas que habrían enorgullecido a Bernie Madoff. Le habían estado robando durante años. Todos ellos. Todos excepto mis padres, que nunca habían tenido acceso a nada que valiera la pena robar. El diario era el relato personal de Agnes de cada traición familiar escrita en su letra precisa. No solo los robos, esos eran casi notas al pie. Los registros reales eran de crueldad. La vez que David se había reído de ponerla en un asilo cuando se volviera demasiado difícil. Las conversaciones grabadas de Sara sobre declarar a Agnes incompetente. Las reuniones familiares donde discutían las facturas médicas de mi madre como un drenaje innecesario de recursos. Una entrada se destacaba. Fechada justo después de la muerte de mi madre. Vinieron como buitres antes de que el cuerpo de Katie estuviera frío. Robert quería saber sobre su seguro de vida. ¿Era parte del patrimonio? Sara sugirió vender las joyas de Catherine, ya que Clare no apreciará su valor de todos modos. Solo Clare vino al funeral solo para llorar. Habló de su madre con tanto amor, tanta pérdida. Sin mención de dinero, sin cálculos, solo dolor. Puro y limpio. Encontré a mi heredera. El resto puede pudrirse. El segundo sobre contenía una sola hoja de papel, una fotocopia del testamento de Agnes, con secciones clave resaltadas. La casa familiar, las inversiones, las cuentas en el extranjero que ni siquiera sabía que existían. Todo iba para mí. Todo excepto cantidades simbólicas para evitar que el testamento fuera fácilmente impugnado. 4.7 millones de dólares. Propiedades en 3 estados. Arte y joyas por valor de otro millón al menos. Y en la parte inferior, en la letra de Agnes, úsalo sabiamente, o mejor aún, úsalo viciosamente. Ellos ciertamente lo habrían hecho. Me senté en esa pequeña habitación, rodeada de mármol y caoba, y el peso de una fortuna no ganada, y me reí, realmente me reí, hasta que el sonido rebotó en las paredes y volvió a mí como un eco de la propia carcajada áspera de Agnes. Ella nos había jugado a todos. La abuela, a quien supuestamente solo le importaba el dinero, había visto a través de todos los que intentaban agarrarlo. Había visto a sus hijos y nietos revelar sus verdaderos seres año tras año, mientras fingía ser demasiado cruel para que le importara. Y me había elegido a mí, no porque yo fuera buena o noble o merecedora, sino porque yo era la única que la trataba como un ser humano en lugar de un cajero automático con pulso. Puse todo de vuelta en la caja excepto la copia del testamento, que doblé cuidadosamente y puse en mi bolso.
En 6 horas, me sentaría en la oficina de Richard Deboe y vería a mi familia descubrir que habían pasado décadas arrastrándose para nada. Se volverían contra mí inmediatamente, por supuesto, la nieta don nadie que de alguna manera había robado su derecho de nacimiento. Pero yo tenía sus secretos ahora. Cada malversación, cada crueldad, cada pequeña traición documentada en la cuidadosa mano de Agnès. Tenía armas que nunca quise y una armadura que nunca pedí. Mientras salía del banco, pensé en el elogio que había dado, en la abuela ficticia que amaba a través de expectativas y expresaba cuidado a través de la presencia en lugar de palabras. La había creado a partir de ilusiones y misericordia. Pero tal vez no había estado del todo equivocada. Agnès había estado allí mirando, grabando, juzgando. Se había preocupado lo suficiente como para probarme, prepararme, armarme para la batalla que sabía que vendría. Simplemente lo había hecho de la manera más Agnès Holloway posible, a través de la manipulación, la documentación y la distribución estratégica del dolor. Esa tarde, sentada en mi cubículo en Brennan y Asociados, recibí un mensaje de texto de Sara. Reunión familiar en lo de Deboe a las 2. Ponte algo bonito. Finalmente vamos a obtener lo que merecemos. Sonreí, pensando en los papeles en mi bolso, la llave en mi bolsillo, el conocimiento en mi cabeza. Sí, escribí de vuelta. Ciertamente lo haremos. La prueba había terminado. El juego real estaba a punto de comenzar. Las oficinas legales de Deboe y Asociados ocupaban el piso superior de un reluciente rascacielos en el centro, todo vidrio y cromo y riqueza discreta. Llegué 15 minutos antes, vistiendo mi mejor traje, el que había comprado para entrevistas de trabajo hace 3 años. Era azul marino, hecho a medida profesionalmente, y costaba menos que los zapatos que la mayoría de mis parientes llevaban puestos. El recepcionista, un joven con dientes perfectos y una sonrisa aún más perfecta, me llevó a una sala de conferencias que podría haber albergado cómodamente una pequeña boda. La mesa era una sola pieza de caoba pulida rodeada de sillas de cuero que probablemente costaban más que mi coche. Fui la primera en llegar, lo cual no me sorprendió. La puntualidad no era una virtud de los Holloway a menos que hubiera dinero directamente involucrado. Elegí un asiento en el medio de la mesa, no en la cabecera donde se habría sentado Agnès, no en el pie donde sería relegado el miembro de la familia menos importante, sino exactamente en el centro, territorio neutral. Deboe entró 5 minutos después, llevando un portafolios de cuero y luciendo la misma sonrisa enigmática de ayer. Señorita Holloway, temprano veo. Aprendí de la mejor, dije. La abuela siempre decía que la puntualidad era la cortesía de los reyes. ¿Lo decía? Su sonrisa se amplió. Qué interesante, considerando que rutinariamente llegaba 20 minutos tarde a todo, excepto a las reuniones financieras. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y llegaron los lobos. Robert llegó primero, con el teléfono presionado contra su oreja, aún haciendo negocios hasta el último segundo posible. Patricia lo siguió, con el bolso de diseñador aferrado como un arma, diamantes brillando en su garganta y muñecas. Sara entró barriendo, vistiendo ropa quirúrgica bajo un abrigo de cachemir, había venido directamente del hospital, queriendo que todos supieran lo importante y ocupada que estaba. David cerró la marcha con su traje de $1000, cabello perfectamente peinado, luciendo cada pulgada el abogado exitoso que quería que todos creyeran que era. Thomas entró encorvado al final, jeans rotos y una camiseta de banda vintage, su rebelión contra el código de vestimenta familiar, el artista, demasiado creativo para el éxito convencional, demasiado puro para el dinero de la abuela, o eso le gustaba proyectar. Todos se detuvieron en seco cuando me vieron. Clare. La voz de Sara goteaba incredulidad. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo que ustedes, asumo, dije suavemente. El señor Deboe me pidió que viniera. Pero tú no eres. David se contuvo, pero todos sabíamos lo que había estado a punto de decir. No eres importante. No eres realmente familia. No eres una de nosotros. Por favor, todos, tomen asiento, interrumpió Deboe suavemente. Tenemos bastante que cubrir. La lucha por la posición fue sutil pero viciosa.
Robert reclamó la cabecera de la mesa como su derecho como hijo mayor. Patricia se sentó a su derecha, la posición de poder. David y Sarah los flanquearon como tenientes. Thomas se tiró en una silla en el extremo lejano, haciendo un espectáculo de no importarle mientras claramente le importaba desesperadamente. Todos evitaron sentarse cerca de mí como si la pobreza pudiera ser contagiosa. Deboe permaneció de pie, abriendo su portafolios con precisión teatral. Antes de comenzar, debo informarles que la señora Holloway insistió en que su testamento se leyera en su totalidad, con todos los beneficiarios presentes. Cualquier intento de irse antes de la finalización de la lectura resultará en la pérdida automática de cualquier herencia. Típico, murmuró Robert. Controladora hasta el final. Además, continuó Deboe, la señora Holloway solicitó que esto se grabara para fines legales. Hizo un gesto hacia una pequeña cámara en la esquina que no había notado. La grabación será sellada a menos que se impugne el testamento, en cuyo caso se convierte en evidencia. Sarah se movió incómodamente. La mandíbula de David se tensó. Ya estaban calculando, ya planeando sus desafíos. Comencemos con los legados pequeños, dijo Deboe, sacando un documento denso con texto legal. A Linda Morrison, mi ama de llaves de 20 años, le dejo la suma de $100.000 y mi sincera gratitud por ser la única persona que podía tolerarme a diario. Un buen gesto, más de lo que cualquiera de ellos esperaba para el servicio. A varias organizaciones benéficas enumeradas en el apéndice A, dejó una suma combinada de $500.000 para ser distribuida de acuerdo con el cronograma adjunto. Patricia resopló. ¿$500,000 a la caridad cuando su propia familia? Por favor, guarden todos los comentarios hasta el final, dijo Deboe firmemente. A mi hijo, Robert Holloway. Le dejo la suma de $50.000 y el reloj de mi padre, que ha admirado tan vocalmente a lo largo de los años. Que finalmente aprenda a decir la hora con precisión, particularmente cuando se trata de obligaciones familiares. La cara de Robert se puso de un rojo intenso. 50.000 no era nada. Insultante. El reloj valía tal vez 5.000 como máximo. A mi hija, Patricia Holloway Krensky. Le dejo $50.000 y mi colección de libros de autoayuda. Que finalmente encuentre la paz interior que la ha eludido a través de 3 matrimonios e innumerables aventuras. Patricia jadeó. David sonrió a pesar de sí mismo. A mi nieto, David Holloway. Le dejo $50.000 y mi juego completo de libros de derecho, incluyendo ética y práctica. Sugiero que comience con ese. La sonrisa de David se desvaneció. A mi nieta, la doctora Sarah Holloway, le dejo $50.000 y mi brazalete de alerta médica, un recordatorio de que no todas las condiciones pueden facturarse al seguro. Las manos de Sarah se cerraron en su regazo. A mi nieto, Thomas Holloway, le dejo $50.000 y mi colección de arte, específicamente las falsificaciones que creó para reemplazar los originales que vendió. Siempre lo supe, querido muchacho, los reales están en el almacenamiento. Thomas se puso pálido. La sala estaba eléctrica de rabia y humillación. Cada legado estaba calculado para herir, exponer, castigar. Pero los números. $50.000 cada uno, de una fortuna que valía millones. Ese era el verdadero insulto. Lo que nos lleva al patrimonio principal, dijo Deboe, pasando la página con lentitud deliberada. El resto de mis activos, incluyendo todas las propiedades, inversiones, cuentas tanto nacionales como internacionales, y efectos personales no designados de otra manera, se los dejo a mi nieta, Clare Elizabeth Holloway. El silencio duró exactamente 3 segundos. Entonces la sala explotó. ¿Qué? Robert golpeó su mano sobre la mesa. Eso es imposible. Esto es una locura. Sarah se puso de pie, la silla chirriando. Ella apenas conocía a Clare. Podemos impugnar esto, dijo David rápidamente. Influencia indebida, incompetencia mental. Estaba completamente senil, chilló Patricia. Clare, debe haberla manipulado. Solo Thomas permaneció en silencio,
mirándome con algo parecido al asombro. Me senté perfectamente quieta, con las manos cruzadas en mi regazo, expresión neutral. Había practicado este momento en el espejo esta mañana, decidida a no mostrar nada que pudieran usar en mi contra. Deboe levantó la mano pidiendo silencio. «Hay más». La señora Holloway anticipó su reacción y me pidió que leyera la siguiente declaración. A mi amorosa familia que pasó décadas besándome el trasero mientras robaban de mi bolso. Sorpresa. Sabía sobre todo eso. Cada tarifa desviada, cada gasto falsificado, cada pieza de plata que pensaron que no extrañaría. Tengo registros extensos, todos ahora en posesión de Clare. Pueden impugnar este testamento. Pueden arrastrar mi nombre por los tribunales. Pero sepan esto, Clare tiene suficiente evidencia para ver a la mitad de ustedes en prisión y a la otra mitad en bancarrota por honorarios legales. Ella también tiene mi completa confianza y el total apoyo de mi abogado. Elegí a Clare no porque me amara. No lo hacía. No porque se preocupara por mí. Simplemente me toleraba. La elegí porque fue la única que nunca fingió lo contrario. Apareció sin agenda. Se fue sin pago. Me trató como a una anciana difícil en lugar de un cajero automático ambulante. En la muerte, como en la vida, recompenso la honestidad sobre la adulación, la integridad sobre la codicia. Clare decidirá qué hacer con mi fortuna, dado lo que he observado de su carácter. Probablemente hará algo noble e idiota con ella, pero es suya para desperdiciarla como mejor le parezca. Para aquellos de ustedes que calculan cómo manipularla o amenazarla para compartir, recuerden que ella tiene los registros, y a diferencia del resto de ustedes, no tiene nada que perder. Bienvenidos a la pobreza, queridos. Traten de no robarse entre ustedes al salir. Agnes Holloway. Deboe dejó el papel y miró alrededor de la sala. Eso concluye la lectura. Son libres de irse. Pero nadie se movió. Todos me miraban a mí, a esta nieta don nadie que acababa de heredar todo por lo que habían pasado sus vidas tramando. Podía ver los cálculos en sus ojos, la furia mezclándose con el miedo al darse cuenta de lo que Agnes había querido decir con registros. Finalmente, hablé. Sé que esto es un shock, dije en voz baja. Y sé que todos deben tener preguntas. Tú, pequeña perra conspiradora, siseó Patricia. Jugaste el juego largo, ¿verdad? Fingiendo ser tan humilde, tan desinteresada. No lo sabía, dije. No tenía idea de que ella estaba planeando esto. Mierda, escupió David. Nadie visita a esa miserable anciana mensualmente sin esperar algo. No esperaba nada, dije. Lo cual es aparentemente por lo que obtuve todo. Robert se puso de pie lentamente, usando toda su altura para tratar de intimidarme. Esto no ha terminado. Te enterraremos en litigios. ¿Revisaron sus cuentas bancarias? Interrumpí. Él parpadeó. ¿Qué? Los legados de $50.000. Revisen sus cuentas. Deberían haber sido depositados esta mañana. Todos sacaron sus teléfonos. La amenaza de irse olvidada uno por uno. Sus rostros cambiaron al confirmar los depósitos. Ese dinero, continué, está condicionado a no impugnar el testamento. Desafíenlo, y tendrán que devolver cada centavo. Todo está en la letra pequeña. No puedes hacer eso, protestó Sara. Yo no puedo, pero Agnes pudo y lo hizo. Me puse de pie, recogiendo mi bolso. Ahora, si me disculpan, necesito volver al trabajo. Tengo un turno que terminar. ¿Trabajo? Thomas finalmente habló, incrédulo. Acabas de heredar millones y vas a volver a trabajar. Es lo que hace la gente, dije. Cuando no fueron criados esperando limosnas. Me moví hacia la puerta, luego me detuve. Ah, y sobre esos registros que Agnes mencionó. Ya he colocado copias en una caja de seguridad con instrucciones para mi abogado. Si algo me sucede, cualquier accidente, cualquier enfermedad repentina,
cualquier tragedia inesperada, todo va directo al FBI y al IRS. Sonreí, canalizando un poco a la propia Agnes. Solo para que todos tengamos claras las nuevas reglas. Los dejé allí, con la boca abierta, los esquemas desmoronándose, la dinastía que habían construido sobre el dinero de la abuela quemándose a su alrededor. En el ascensor hacia abajo, finalmente me permití sentir el peso de lo que acababa de suceder. 4.7 millones de dólares, propiedades, cuentas, arte, más dinero del que podría gastar en 5 vidas, y 30 años de furia familiar apuntando directamente a mi cabeza. Agnes me había hecho rica, pero más que eso, me había hecho intocable, blindada en sus propios pecados. La verdadera prueba no había terminado. Apenas estaba comenzando. El asalto comenzó en cuestión de horas. Para cuando regresé a mi cubículo en Brennan y Asociados, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto y suficientes correos de voz venenosos para alimentar una demanda por acoso. Lo apagué e intenté concentrarme en la auditoría de Anderson, pero mis manos temblaban demasiado para escribir. Claire, mi supervisora, Janet, apareció en mi escritorio. «Hay alguien aquí para verte». Mi estómago cayó. ¿Había venido uno de ellos a mi lugar de trabajo ya? Pero era Jake esperando en el vestíbulo, sosteniendo 2 tazas de café y con su cara de preocupación, la que reservaba para cuando yo estaba siendo demasiado terca para aceptar ayuda. «Imaginé que podrías necesitar refuerzos», dijo, entregándome una taza. «También, el gerente de tu edificio de apartamentos me llamó. Aparentemente, hay una multitud de miembros de la familia exigiendo que los dejen entrar a tu unidad». Por supuesto que la había. ¿Debería ir a lidiar con? No. La voz de Jake era firme. Deberías presentar un informe policial. Luego, deberías venir a quedarte conmigo unos días. Luego, probablemente deberías conseguir un abogado realmente bueno que no esté conectado con tu familia. Tenía razón. Sabía que tenía razón, pero la voz de Agnes resonó en mi cabeza. Sé amable y fuerte a la vez. Necesito ir a mi apartamento primero, dije. Conseguir algunas cosas, incluyendo los documentos que Agnes me dejó. Entonces voy contigo. Tomamos el coche de Jake, dejando el mío en el estacionamiento. Pasé el viaje leyendo los últimos mensajes de texto. Iban desde súplicas, «Tomás, por favor, Claire, hablemos de esto como familia», hasta amenazas, «David, no tienes idea de con quién te estás metiendo», y extrañamente conciliadores, «Patricia, quizás fuimos apresurados. ¿Por qué no discutimos esto durante el almuerzo?». Solo Sara mantuvo su profesionalismo médico, enviando un solo mensaje de texto: «El estado mental de la abuela se había estado deteriorando durante años. Tengo documentación de su médico sobre demencia en etapa temprana. Piensa cuidadosamente en tus próximos movimientos». «Está mintiendo», le dije a Jake. «He visto los registros médicos de Agnes en el archivo que dejó. Su médico notó que estaba notablemente lúcida para su edad hace solo 6 meses. Entonces, ya están tratando de construir un caso. Ya están intentando todo». Mi edificio de apartamentos era un victoriano convertido en un vecindario decente. Nada lujoso, pero seguro y bien mantenido, o lo había sido antes de que comenzara el asedio de los Holloway. El Mercedes de Robert estaba estacionado ilegalmente en el carril de bomberos. El Range Rover de Patricia bloqueaba 2 espacios para discapacitados. David había estacionado en paralelo correctamente, pero paseaba por la acera como un depredador enjaulado, con el teléfono presionado contra su oreja. Sara se apoyaba contra su Lexus, todavía con la ropa quirúrgica, interpretando a la médica preocupada ante una pequeña multitud de mis vecinos. Realmente preocupada por mi prima, estaba diciendo. Ha estado bajo un tremendo estrés y ahora ha tenido este shock. ¿Qué shock?, preguntó la señora Chen del 2B. Claire, me parece bien. Heredar millones de dólares puede ser muy desestabilizador, dijo Sara con simpatía practicada. Especialmente para alguien que nunca ha tenido dinero. Solo queremos asegurarnos de que esté bien. Jake se detuvo en la acera. A través del parabrisas,
Vi a mi familia notar el coche, vi cómo se enderezaban como perros de caza captando un olor. ¿Lista?, preguntó Jake. No, pero hagámoslo de todos modos. Salimos juntos. El sol de la tarde captó los reflejos en el cabello perfectamente peinado de David mientras caminaba hacia nosotros. Clare, necesitamos hablar. No, dije, pasando junto a él. No lo necesitamos. Robert nos interceptó en la entrada del edificio. No puedes simplemente alejarte de esto. Somos familia. Gracioso como soy familia ahora, dije. ¿Dónde estaba ese sentimiento en Navidad, en Pascua, en cualquier reunión familiar durante la última década? No seas dramática, intervino Patricia, tambaleándose sobre tacones demasiado altos para la acera agrietada. Siempre te hemos incluido. Me servían la cena en platos de papel mientras todos los demás usaban porcelana, le recordé. Me sentaban en la mesa de los niños hasta que tuve 23 años. Se olvidaron de invitarme a la fiesta de compromiso de Sara. Pequeños descuidos. Declaraciones. Estaban haciendo declaraciones y las escuché alto y claro. Saqué mis llaves, pero David me agarró del brazo. Jake dio un paso adelante, pero negué con la cabeza ligeramente. Podía manejar esto. Suéltame, dije en voz baja. No hasta que escuches. David, lo miré directamente a los ojos. Sé sobre el desvío de fondos, las tarifas de patrimonio que has estado inflando, los recibos falsos. Tengo copias de todo. Ahora suéltame o llamo a la policía. Su mano cayó como si lo hubiera quemado. No lo harías, dijo, pero la incertidumbre coloreaba su voz. Pruébame. Desbloqueé la puerta del edificio. Jake me siguió adentro, dejando a mi familia en la acera, pero pude escuchar la voz de Sara aguda con desesperación. Esto no ha terminado. No, no lo había hecho. Mi apartamento parecía haber sido saqueado, excepto que nada había sido tocado. Esa era la parte inquietante. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. Pero con la sutil sensación de que todo había sido observado, catalogado, evaluado. Habían estado aquí, no adentro, pero lo suficientemente cerca para mirar a través de las ventanas, probar puertas, planear. Fui directamente a mi armario y saqué la bolsa de gimnasio que había preparado esta mañana, ropa, artículos de tocador, computadora portátil, luego a la cocina donde había escondido los documentos de Agnes en una caja de Cheerios, el último lugar donde alguien buscaría secretos por valor de $4 millones. Ingenioso, dijo Jake, viéndome transferir los papeles a la bolsa. Paranoica, corregí, pero aparentemente justificado. Mi teléfono, que volví a encender, explotó inmediatamente con notificaciones. Me desplacé por ellas, eliminando correos de voz sin escuchar. Entonces un nombre me hizo detenerme. Linda Morrison. Reproduje el mensaje en altavoz. Claire, querida, es Linda. Quería agradecerte por el hermoso elogio. La señora Agnes hubiera fingido odiarlo, pero creo que le habría complacido. También quería advertirte, tu tío Robert pasó por la casa esta mañana. Estaba buscando algo en su estudio. Le dije que la propiedad estaba sellada hasta la sucesión, pero fue muy insistente. He notificado al señor Deboe, pero pensé que deberías saberlo. Por favor, ten cuidado. Querida, tu abuela siempre decía que la familia mostraría sus verdaderos colores cuando el dinero estuviera involucrado. Me temo que tenía razón. Deberíamos irnos, dijo Jake. Empaca lo que necesites. Podemos volver con mudanceros por el resto. Pero estaba mirando alrededor de mi pequeño apartamento, mi santuario, mi prueba de que podía lograrlo por mi cuenta, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esta mañana había sido Clare Holloway, auditora junior, nieta don nadie. Ahora era Clare Holloway, millonaria, objetivo. No se detendrán, dije. Lo sabes, ¿verdad? Cavarán en mi vida, mi trabajo, mis relaciones.
Tratarán de probar que soy mentalmente inestable o que manipulé a Agnes o que soy incompetente para administrar el patrimonio. Harán de mi vida un infierno hasta que les dé lo que quieren. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó Jake. Pensé en la carta de Agnes. Sé amable y fuerte a la vez. Quiero ganarles en su propio juego, dije. Pero primero, necesito entender las reglas. Salimos por la entrada trasera, evitando el circo familiar al frente. Mientras Jake nos conducía hacia su apartamento en una mejor parte de la ciudad, saqué el diario que Agnes me había dejado y comencé a leer con más atención. Cada entrada era una clase magistral de observación. Agnes había documentado no solo los crímenes financieros, sino también los personales, aventuras, adicciones, mentiras dichas en cenas festivas. Sabía sobre el problema de cocaína de David, el fraude de recetas de Sara, la malversación de Patricia de los fondos fiduciarios de sus hijos. Lo había sabido y no había dicho nada, solo observó y escribió todo. Pero entre las entradas condenatorias había otras, observaciones más tranquilas. Clare visitó de nuevo hoy, trajo comida china. Piensa que no noto que siempre pide un plato extra. Afirma que pidió de más, luego lo deja para mi almuerzo mañana. Piensa que está siendo sutil. No lo es, pero es la única amabilidad que recibo que no viene con una factura adjunta. Observé a Clare en la fiesta de cumpleaños de Robert. La sentaron junto a la cocina, lejos de la familia real. Pasó la noche ayudando al personal de catering a retirar platos, no por aparentar, no por elogios. Simplemente vio que estaban abrumados. Catherine la crió bien a pesar de mis mejores esfuerzos para hacerla más dura. La madre de Clare murió hoy hace 5 años. Ella fue la única que lo recordó. Trajo rosas amarillas, las favoritas de Katie. No mencionó el aniversario, solo dejó las flores y se sentó conmigo mientras fingía no llorar. Debería agradecerle. No lo haré. ¿Estás bien?, preguntó Jake, mirando mis lágrimas. Ella vio todo, dije. Todo. Lo bueno y lo malo y los espacios intermedios. Lo vio todo y nos juzgó por ello. Y te eligió a ti. Porque no quería ser elegida. ¿Qué tan jodido es eso? O porque eras la única que la trataba como una persona en lugar de un premio. Llegamos al garaje del edificio de Jake, seguro, cerrado con cámaras de seguridad, lo opuesto a mi encantadora pero vulnerable conversión victoriana. Mientras subíamos en el ascensor a su apartamento, tomé una decisión. Mi familia quería jugar sucio. Querían amenazar, manipular y destruir. Bien, pero no jugaría a la defensiva. Agnes no me había criado, eso era cierto. Pero me había estado preparando para esto toda mi vida a su manera retorcida, enseñándome a soportar la crueldad sin romperme, a no esperar nada y, por lo tanto, no sorprenderme por nada, a sobrevivir sin su aprobación o afecto. Ahora me había dado la prueba definitiva. Sobrevivir a su odio. Necesito hacer algunas llamadas, le dije a Jake cuando entramos en su apartamento. Empezando con Richard Deboe, luego un asesor financiero, luego probablemente una compañía de seguridad. Y luego pensé en mi familia dando vueltas alrededor de mi apartamento como buitres, en los registros en mi bolsa que podrían destruirlos, en Agnes acostada en su costoso ataúd, probablemente riéndose de todos nosotros. Entonces les daré exactamente lo que se merecen. La guerra comenzó en serio la semana siguiente. Primero vinieron las salvas legales. David presentó un desafío formal al testamento, alegando influencia indebida y capacidad disminuida. Sara presentó una montaña de documentación médica, alguna real, la mayoría interpretada creativamente, sugiriendo que Agnes había estado sufriendo de demencia. Patricia adoptó un enfoque diferente, presentando una demanda separada alegando que Agnes había hecho promesas verbales que reemplazaban el testamento escrito. Robert, siempre el estratega, fue a la yugular, solicitó una orden judicial de emergencia para congelar todos los activos pendientes de investigación, argumentando que yo era un riesgo de fuga que podría despilfarrar el patrimonio antes de que los tribunales pudieran determinar la propiedad legítima. Están tratando de desangrarte, explicó Deboe durante nuestra reunión de estrategia.
Su oficina se había convertido en mi segundo hogar. El cuero y la caoba estaban muy lejos de mi mundo habitual. Muerte por 1000 cortes legales. Saben que no pueden ganar directamente, pero esperan hacer que la lucha sea tan costosa y agotadora que llegues a un acuerdo. ¿Qué tan costosa? A este ritmo, estás viendo $200.000 solo para pasar las audiencias preliminares. Podría superar el millón si lo arrastran a juicio. Me reí. Realmente me reí. Agnes me dejó 4.7 millones y piensan que me resistiré a gastar 1 millón para conservarlos. Deboe sonrió. Eso es lo que les dije, pero no están pensando con claridad. La codicia rara vez promueve el pensamiento racional. Tenía razón en eso. El chat grupal familiar, del que no me habían eliminado, probablemente para poder intimidarme, había degenerado en discusiones cada vez más desquiciadas. Incluso habían comenzado a volverse unos contra otros. Sara acusó a David de fanfarronear con su desafío legal. Patricia sugirió que las afirmaciones médicas de Sara eran fraudulentas. Thomas se mantuvo en silencio, pero hizo capturas de pantalla de todo, probablemente planeando vender la historia a un tabloide si las cosas se ponían lo suficientemente interesantes. Pero los ataques legales fueron solo el comienzo. Mi lugar de trabajo se convirtió en un campo de batalla. David, usando sus conexiones legales, hizo que alguien llamara a mi empleador afirmando que estaba bajo investigación por fraude. Recursos Humanos me llamó para una reunión mortificante donde tuve que explicar que el fraude era heredar dinero de mi abuela. Esto es obviamente una disputa familiar, dijo Janet, mi supervisora, con cuidado. Pero entiendes que tenemos que tomar en serio cualquier acusación. Entiendo, dije. También entiendo que la difamación es un delito. Mi abogado estará encantado de explicarle eso a quien haya hecho la llamada. Las llamadas cesaron, pero el daño estaba hecho. Mis compañeros de trabajo me miraban de manera diferente ahora. La mujer que había heredado millones pero aún se presentaba a auditar cuentas. Algunos con envidia, algunos con sospecha, todos con distancia. Luego vinieron los ataques personales. Mi informe de crédito mostró repentinamente consultas de docenas de compañías. Mis cuentas de redes sociales se inundaron con solicitudes de amistad de extraños que resultaron ser investigadores privados. Alguien, sospeché que Patricia, contrató a un fotógrafo para seguirme, esperando atraparme en algo comprometedor o vergonzoso. Deja que gasten su dinero, dijo Jaque, cocinando la cena mientras yo me desplazaba por el último lote de mensajes invasivos. ¿Qué van a fotografiar? ¿Tú yendo al trabajo? ¿Comprando comestibles? ¿Tomando café? Pero eso fue exactamente lo que fotografiaron. Y de alguna manera, en sus manos, las actividades ordinarias se volvieron siniestras. Una foto mía riendo en el almuerzo con un colega se convirtió en heredera desalmada celebra mientras la familia sufre. Una toma de mí en el banco se convirtió en actividades financieras sospechosas. Filtraron esto a las redes sociales, a sitios de chismes, tratando de pintar una imagen de mí como una cazafortunas o una sociópata. El punto de inflexión llegó 3 semanas después de la lectura del testamento. Estaba saliendo del edificio de apartamentos de Jaque cuando Thomas se acercó. De todos mis parientes, él se veía peor, con los ojos hundidos, sin afeitar, su habitual desaliño artístico reemplazado por algo más desesperado. Clare, espera, por favor. Me detuve, con la mano en la puerta de mi coche. ¿Qué quieres, Thomas? Hablar. Solo hablar. Sin abogados, sin grabaciones, solo familia. Casi me río de esa palabra. Familia. Pero algo en su expresión me detuvo. Tienes 5 minutos, dije. Miró a su alrededor nerviosamente, luego habló apresuradamente. Están planeando algo. Robert y David. No sé qué, pero los escuché hablar sobre presión alternativa. Sara ya tiene un amigo psiquiatra listo para testificar que estás mostrando signos de síndrome de riqueza repentina. Quieren que te declaren incompetente para administrar el patrimonio. ¿Por qué me dices esto?
Se pasó una mano por el pelo desordenado. Porque tenías razón en el funeral. Lo que dijiste sobre la abuela, sobre que ella era nuestra estrella polar. Incluso cuando navegábamos lejos de ella. He estado pensando en eso, en cómo todos pasamos tanto tiempo odiándola que nos convertimos en ella, fríos, calculadores, obsesionados con el dinero. Y estoy cansado de eso. Estoy cansado de ser la oveja negra de la familia que vendió pinturas falsas para reemplazar las reales que había robado. Estoy cansado de fingir que soy demasiado artístico para preocuparme por el dinero mientras secretamente estoy desesperado por él. Simplemente estoy cansado. Parecía genuinamente agotado. Este primo que una vez había sido el niño dorado, el que tenía talento y encanto y el favor de la abuela hasta que la decepcionó eligiendo el arte sobre los negocios. ¿Qué quieres, Tomás? Salida, dijo simplemente. Quiero salir. Quédate con los 50.000 que me dejó. Olvida las demandas. Olvida los esquemas. Solo déjame irme limpio. Podrías hacer eso de todos modos. No, no me dejarán. Robert ya está hablando de reunir recursos para la lucha legal, contribuir con mi parte o ser cortado por completo. Se rió amargamente. ¿Cortado de qué? Ya estamos recibiendo sobras, pero no pueden verlo. Están tan concentrados en lo que creen que merecen que no pueden ver en qué se han convertido. Lo estudié cuidadosamente. De todos mis primos, Thomas siempre había sido el más humano. Defectuoso, definitivamente, débil, ciertamente, pero capaz de momentos de emoción genuina que los otros habían entrenado para eliminar de sí mismos. Las falsificaciones, dije. Cuéntame sobre ellas. Su cara se sonrojó. Empezó hace 5 años. Estaba en bancarrota entre galerías, y la abuela tenía todo este arte ampliamente sentado allí. Imaginé que nunca se daría cuenta si cambiaba algunas piezas, vendía los originales a coleccionistas privados, los reemplazaba con mis copias. Pero se dio cuenta. Por supuesto que lo hizo. Se dio cuenta de todo. Pero nunca dijo una palabra. Solo siguió invitándome. Siguió haciéndome pasar por las falsificaciones como si fueran reales. Creo que disfrutaba viéndome retorcerme. Eso sonaba a Agnes. ¿Cuántas? 12 piezas. Valor total alrededor de $400.000. Tomé una decisión que habría horrorizado a mi familia tanto por su misericordia como por su estrategia. Dame los nombres de los compradores y cualquier documentación que tengas. Ayúdame a recuperar lo que se pueda recuperar. A cambio, no presentaré cargos. Y puedes quedarte con tus 50.000 libres y claros. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Harías eso? Agnes se ha ido, Tomás. Los juegos deberían terminar con ella. Se hundió con alivio, luego se contuvo. Los otros no se detendrán. Lo sabes. Cierto. Robert especialmente. Está apalancado hasta el tope basado en la herencia esperada. Sin el dinero de la abuela, se enfrenta a la bancarrota. Lo sé. Y todavía no vas a llegar a un acuerdo. ¿Lo harías tú? Pregunté. Si alguien te diera la oportunidad de ser libre de todo esto, las expectativas, las manipulaciones, la medición constante del valor por el saldo bancario, ¿lo dejarías solo para mantener la paz? Sonrió tristemente. No, supongo que no lo haría. Me dio su número de teléfono, el real, no el del chat grupal familiar, y prometió enviar la documentación sobre las falsificaciones. Mientras se alejaba, lo llamé. Tomás, la versión alternativa que mencionaste. ¿Algún detalle? Se volvió, mirando a su alrededor de nuevo. Solo ten cuidado en quién confías. Han estado investigando a tu novio, a tus amigos, a cualquiera que puedan usar como palanca. Mi sangre se heló. Jaque. Iban tras Jaque. Corrí de regreso a su apartamento, con la mente acelerada. ¿Qué tan lejos llegarían? ¿Cuánto daño estaban dispuestos a hacer para obtener lo que querían?
La respuesta estaba esperando en la sala de estar de Jake. Sara estaba sentada en su sofá, todavía con su bata de doctora, luciendo perfectamente profesional y profundamente preocupada. Jake estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, expresión ilegible. «Clare», dijo Sara, levantándose suavemente. «Necesitamos hablar sobre tu salud mental». «Fuera», dije rotundamente. «Estoy aquí como profesional médico», continuó como si yo no hubiera hablado. «Tu comportamiento últimamente ha sido preocupante. Paranoia, delirios de persecución, cambios repentinos de personalidad. Todos estos son síntomas de...». «Fuera». «Ya le he explicado a Jake», dijo, sacando una carpeta. «El estrés de la riqueza repentina combinado con tu historial de trauma familiar. Es perfectamente comprensible que necesites ayuda para manejarlo». Jake se movió entonces, cruzando hacia la puerta y abriéndola de par en par. «¿La escuchaste?» «Vete». La máscara compuesta de Sara resbaló. «No entiendes. Ella necesita ayuda. Ayuda profesional antes de que se lastime a sí misma o a otros con sus decisiones erráticas». «La única decisión errática que veo», dijo Jake con calma, «es que pienses que traicionaría a Clare porque apareciste con un diagnóstico falso y lágrimas de cocodrilo. Ahora vete antes de que llame a seguridad». Sara recogió su carpeta. Su salida digna algo estropeada por la forma en que sus manos temblaban en la puerta. Se volvió. «Esto no ha terminado, Clare. Estamos tratando de ayudarte». «No», dije. «Están tratando de robarme». «Hay una diferencia». Después de que se fue, Jake cerró la puerta y me atrajo en un abrazo. «Realmente pensaron que me volvería contra ti por dinero». «Lo harían», dije en su hombro. «Cada uno de ellos vendería a cualquiera por el precio correcto. Entonces no saben lo primero sobre el valor real». Esa noche, tomé una decisión. No más defensa. No más reaccionar a sus ataques. Era hora de mostrarle a la familia Holloway exactamente lo que su matriarca había visto en mí. Abrí el diario de Agnes en una página que había marcado antes. La forma de arruinar a alguien no es atacando sus fortalezas, sino dejando que sus defectos los carcoman. Da el suficiente espacio, y precipitarán su propia caída mientras tú miras. «¿Qué estás pensando?», preguntó Jake, viendo mi expresión. «Estoy pensando que es hora de darles un poco de cuerda». La estudiante estaba lista. Las lecciones que Agnes había enseñado a través de la crueldad y la observación estaban a punto de ser puestas en uso. Mi familia quería guerra. Estaban a punto de aprender por qué Agnes Holloway había elegido a su heredera menos probable. La belleza de ser auditora es que aprendes a ver patrones. Los números cuentan historias. Y los registros financieros revelan la verdad mejor que cualquier confesión. Agnes me había dejado más que dinero. Me había dejado un mapa de ruta para destruir a las personas que me destruirían. Comencé con David. Sus presentaciones legales habían sido agresivas, integrales y costosas, demasiado costosas para un abogado que supuestamente dirigía una práctica exitosa. Un poco de investigación a través de los registros de Agnes reveló la verdad. La firma de David estaba perdiendo dinero a raudales, malas inversiones, peores hábitos de gasto y una adicción a la cocaína que consumía tanto sus ingresos como su juicio. Pero el verdadero regalo estaba en el diario de Agnes, fechado hace 6 meses. David vino rogando de nuevo hoy. Su traficante lo está amenazando. $50.000 esta vez. Le di 10.000 y le dije que era lo último. De hecho, se rió. Dijo que simplemente tomaría el resto cuando yo muriera. Grabé la conversación. Realmente debería buscar cámaras en mi estudio. La grabación estaba en la caja de seguridad junto con docenas de otras. Hice copias y se las envié a Deboe. «¿Qué quieres hacer con estas?», preguntó después de escuchar una conversación particularmente condenatoria donde David discutía falsificar la facturación del cliente para financiar su hábito. «Nada todavía», dije. «Solo guárdalas».
Deja que David siga presentando sus mociones y acumulando facturas que no puede pagar. Estás esperando que implosione por sí solo. Le estoy dando cuerda, dije, recordando las palabras de Agnès. Patricia fue más fácil. Su actual esposo, el número 3, no sabía sobre el acuerdo prenupcial que ella había violado ocultando activos. Activos que había robado de los fondos fiduciarios de sus hijos. Un consejo anónimo a su abogado, y de repente Patricia estaba demasiado ocupada peleando sus propias batallas legales para preocuparse por las mías. Pero Robert era el verdadero premio. Como ejecutor del patrimonio de Agnès antes del cambio de testamento, había tenido acceso a todo, y lo había usado. El contador forense que contraté, recomendado por Deboe, pagado por el patrimonio, encontró años de robo sistemático disfrazado de gestión de inversiones. Ha estado usando las cuentas de su abuela como su fondo de comercio personal, explicó el contador. Haciendo inversiones de alto riesgo, quedándose con las ganancias, cargando las pérdidas al patrimonio. Malversación clásica, pero lo suficientemente sofisticada como para que sin estos registros, sería casi imposible probar cuánto. ¿Cuánto? En los últimos 5 años, aproximadamente 1.2 millones en ganancias robadas, más otros 800.000 en pérdidas que cargó ilegalmente al patrimonio. $2 millones. Robert había robado $2 millones de su propia madre mientras sonreía en las cenas de los domingos. Me senté sobre esta información durante 2 semanas, observando cómo Robert se desesperaba cada vez más. Su orden judicial para congelar los activos había sido denegada. Su negocio estaba luchando sin el colchón de los fondos malversados. Comenzó a cometer errores, volviéndose descuidado. Fue entonces cuando recibí un aliado inesperado. Linda me llamó una noche, su voz temblando de emoción. Claire, querida, encontré algo. Estaba limpiando la habitación de la señora Agnès. El abogado dijo que podía empacar sus artículos personales, y había un compartimento oculto en su joyero. ¿Qué tipo de compartimento? Unidades USB. 3 de ellas etiquetadas como seguro. Mi corazón se aceleró. Linda, no toques nada más. Estaré allí enseguida. Conduje a la casa de Agnès. Mi casa ahora. Aunque no había podido obligarme a visitarla sin Jaque a mi lado, el lugar se veía exactamente como siempre, imponente, inmaculado, frío. Linda nos recibió en la puerta, prácticamente vibrando de energía nerviosa. Las unidades USB eran cosas pequeñas, fáciles de pasar por alto, pero su contenido era devastador. Imágenes de seguridad, horas y horas de ellas, cubriendo años de reuniones familiares. Agnès había estado grabando todo, no solo en su estudio, sino en toda la casa. Cada comentario cruel, cada esquema discutido durante el café, cada confesión hecha en supuesta privacidad. Incluyendo una conversación de la Navidad pasada entre Robert y David, donde discutían declarar a Agnès incompetente y tomar el control de sus activos. Necesitamos movernos rápido, decía claramente la voz de Robert. Su mente todavía está aguda. Pero si logramos que Sara documente algunos episodios, cree un patrón. Puedo manejar el lado legal, respondió David. Pero necesitamos incidentes. Tal vez si cambiamos sus medicamentos lo suficiente para causar algo de confusión. Tuve que pausar el vídeo, aun sabiendo lo bajo que caerían. Esto me sorprendió. Estaban planeando lastimarla, dijo Jaque en voz baja. A su propia madre. Pero no tuvieron la oportunidad, dijo Linda firmemente. Yo administraba todos los medicamentos de la señora Agnès. Cualquier cambio habría pasado por mí, y yo nunca. Lo sé, le aseguré. La protegiste, incluso de su propia familia. Pasamos horas revisando las imágenes, encontrando evidencia de los peores momentos de cada miembro de la familia. Sara robando blogs de recetas del médico de Agnès. Patricia guardándose joyas durante una visita. Thomas realmente completando una de sus falsificaciones en el propio estudio de arte de Agnès, pensando que estaba solo. Y a través de todo, Agnès, mirando desde su silla, fingiendo dormitar, pero sin perderse nada,
ocasionalmente haciendo notas en su diario, construyendo su caso contra su propia sangre con la paciencia de una araña. A la mañana siguiente, hice que Deboe convocara una reunión, no en su oficina, sino en la casa de Agnès. Mi casa. Dejé que vinieran a mí por una vez. Llegaron por separado, pero con minutos de diferencia, probablemente coordinándose en el estacionamiento. Esperé en el estudio de Agnès, el salón del trono, donde había celebrado la corte durante décadas. Llevaba mi mejor traje y el collar de perlas de mi abuela, la única pieza de joyería que había reclamado hasta ahora. Gracias a todos por venir, dije mientras entraban en fila. La dinámica de poder había cambiado. Estaban en mi espacio ahora, rodeados por los retratos de antepasados que probablemente estarían horrorizados por el comportamiento de sus descendientes. Corta el acto, espetó Robert. ¿Qué quieres para terminar con esto? Hice un gesto hacia la mesa de conferencias donde Deboe había dispuesto varias carpetas. Cada uno de ustedes tiene una carpeta. Adentro, encontrarán documentación de sus diversas actividades. David, la tuya incluye grabaciones de tratos de drogas y discusiones sobre fraude a clientes. Patricia, la tuya cubre el robo del fondo fiduciario y tus violaciones prenupciales. Sara, fraude de recetas y estafas de seguros. Robert. Hice una pausa, encontrando sus ojos. La tuya es especial. 2 millones en malversación, documentados y verificados, más conspiración para cometer abuso de ancianos. Abrieron las carpetas lentamente, sus rostros drenándose de color al darse cuenta del alcance de lo que Agnès había recopilado. Esto es chantaje, dijo David. Pero a su voz le faltaba convicción. No, corregí. Chantaje sería si pidiera algo a cambio de silencio. No estoy pidiendo nada. Les estoy diciendo lo que va a pasar. Me puse de pie, canalizando cada reunión de junta directiva que había presenciado, cada momento del control de hierro de Agnès. Retirarán todos los desafíos legales al testamento. Cesarán todo acoso hacia mí, hacia Jake, hacia mis colegas. Tomarán sus 50.000 y desaparecerán de mi vida. A cambio, no enviaré estos archivos a las autoridades apropiadas. No lo harías, respiró Sara. Soy auditora, le recordé. Estoy legalmente obligada a reportar crímenes financieros. La única razón por la que no lo he hecho ya es porque Agnès me pidió que les diera una oportunidad. Esta es. ¿Y si nos negamos?, preguntó Robert, aunque ya sabía la respuesta. Entonces dejo de protegerlos de las consecuencias de sus propias acciones. El IRS estará muy interesado en tu evasión de impuestos. La Junta Médica Estatal querrá discutir los hábitos de prescripción de Sara. El Colegio de Abogados tendrá preguntas para David. Y el futuro ex esposo de Patricia tendrá excelente munición para sus procedimientos de divorcio. El silencio llenó la sala. Prácticamente podía escucharlos calculando, sopesando su codicia contra su miedo. Thomas no había sido invitado a esta reunión. Él ya me había enviado la información sobre las falsificaciones, y estaba en proceso de negociar su devolución, sus 50.000 irían para hacer las paces. Él estaba eligiendo la redención, el único que podía. La envenenaste contra nosotros, dijo Patricia finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia. No, dije ampliamente. Ustedes hicieron eso ustedes mismos. Cada dólar robado, cada palabra cruel, cada esquema y traición. Agnès lo vio todo, lo grabó todo, lo recordó todo. Yo solo heredé la evidencia. Uno por uno, firmaron los documentos que Deboe había preparado. Acuerdos legales renunciando a todos los reclamos sobre el patrimonio. A cambio, firmé mis propios documentos, acuerdos para no emprender acciones penales o civiles basadas en la evidencia que Agnès había recopilado. A menos, agregué mientras se preparaban para irse, que violen este acuerdo. Entonces todas las apuestas se cancelan. Se fueron sin otra palabra, rotos y amargados, pero completamente derrotados. Me paré en la ventana, viendo sus autos caros alejarse, sabiendo que probablemente nunca los volvería a ver.
La familia que nunca me quiso había sido exiliada por su propia codicia. Bien hecho, dijo Debo en voz baja. Su abuela estaría orgullosa. ¿Lo estaría? Me hundí en la silla de Agnès, mi silla ahora. Acabo de destruir a su familia. No, dijo Linda desde la puerta donde había estado escuchando. Ellos se destruyeron a sí mismos. Tú solo les mostraste el espejo. Esa noche, sola en mi mansión heredada, encontré una última carta de Agnès. Había estado en el joyero con las unidades USB, marcada, abrir después de la victoria. Clare. Si estás leyendo esto, entonces has hecho lo que sabía que podías hacer. Has sobrevivido a ellos. Más que eso, los has conquistado. Sé que me crees cruel por hacerte pasar por esto, pero la crueldad con propósito a veces es bondad. Te he dado lo que nunca pude darle a tu madre, libertad de sus expectativas, sus manipulaciones, su necesidad sin fondo. El dinero es tuyo. Haz con él lo que quieras. Pero recuerda, la riqueza es solo una herramienta. Es el carácter lo que determina cómo se usa esa herramienta. Pasaste mis pruebas no siendo cruel, sino siendo inteligente, no siendo despiadada, sino siendo justa. Les diste cada oportunidad de ser mejores. Y cuando eligieron ser peores, les diste consecuencias. Sé mejor que todos nosotros, Clare. Pero nunca seas más débil. Tu abuela, Agnès. P de la casa es demasiado grande para una persona. Véndela. Compra algo que te haga feliz. Y por el amor de Dios, deja de comprar en la sección de liquidación. Eres rica ahora. Actúa como tal. Me reí a través de mis lágrimas, escuchando su voz en cada palabra. Agnès Holloway, cruel, calculadora y, en última instancia, a su manera retorcida, amorosa. La guerra había terminado. Había ganado. Ahora tenía que averiguar qué significaba la victoria. 6 meses después, me paré en el vestíbulo vacío de la mansión de Agnès Holloway, viendo la luz del sol entrar a través de ventanas que nunca había visto abiertas mientras ella estaba viva. La venta de bienes había ido bien. Muebles a coleccionistas, arte a museos, la casa misma a una joven pareja tecnológica que prometió llenarla con la risa de niños. ¿Estás segura de esto?, preguntó Jake, llevando la última caja a la puerta. La casa necesita una familia, dije. Una real. Había conservado solo unas pocas cosas, el diario de Agnès, su collar de perlas y, curiosamente, el gato de cerámica feo que siempre había mantenido en su repisa. Era horrible, pero me hacía sonreír. Incluso los tiranos tienen sus peculiaridades. Los $50.000 que le había dado a cada miembro de la familia los habían dispersado efectivamente. David entró en rehabilitación finalmente y envió un solo correo electrónico diciendo que se mudaba a Colorado después del tratamiento. Sara se trasladó a Seattle, tomando un puesto en un hospital que no conocía su historia. El divorcio de Patricia había sido complicado pero definitivo. Lo último que escuché fue que vivía modestamente en Florida, trabajando en la boutique de su hija. Robert había sido el más golpeado. El IRS, alertado por fuentes anónimas, no yo, en realidad, resultó que Agnès había presentado informes antes de morir, encontró suficiente para auditarlo retrocediendo 7 años. Había evitado la prisión pero perdió su práctica, su reputación y la mayoría de sus activos. Se mudó a Canadá, donde su esposa tenía familia. Solo Thomas permaneció en contacto. Había devuelto 8 de las 12 falsificaciones, las otras se perdieron en colecciones privadas. Con sus 50.000 y dinero de la venta de sus propias pinturas, las legítimas, había abierto una pequeña galería con artistas desconocidos. Tomábamos café a veces, reconstruyendo cuidadosamente algo que eventualmente podría parecerse a una familia. Los abogados están aquí, anunció Linda. Se había quedado para ayudar con la transición, aunque me había asegurado de que sus 100.000 estuvieran invertidos de manera segura para su jubilación. Los papeles finales fueron simples: firmar la casa, transferir las últimas cuentas, cerrando oficialmente el patrimonio de Agnès Holloway. $4.7 millones,
menos impuestos, abogados y los pagos familiares, me dejaron con poco más de 3 millones. Había renunciado a mi trabajo en Brennan y Asociados, no de inmediato, sino después de entrenar a mi reemplazo y terminar mis auditorías pendientes. Mi supervisora, Janet, había sido sorprendentemente comprensiva. Podrías haberte ido ampliamente, había dicho. La mayoría de las personas que heredan millones lo hacen. No soy la mayoría de las personas, había respondido. Y no lo era. Agnes se había asegurado de eso. El dinero no me había cambiado, pero me había liberado. Había comenzado mi propia firma de contabilidad forense, especializándome en fraude patrimonial. Parecía apropiado. Jackie y yo habíamos comprado una casa razonable en un buen vecindario con un jardín que lentamente estaba aprendiendo a cuidar. Incluso habíamos conseguido un perro, un mestizo rescatado que disfrutaba durmiendo en los rayos del sol y probablemente nunca había escuchado una palabra dura en su vida. También había comenzado una fundación, la Fundación Catherine Holloway, nombrada en honor a mi madre. Brindaba apoyo a jóvenes que habían perdido a sus padres, ayudando con todo, desde costos funerarios hasta matrículas universitarias. Se sentía como algo que ella habría hecho si hubiera tenido la oportunidad. ¿Lista?, preguntó Deboe después de que se firmaron los papeles. Eché un último vistazo alrededor de la mansión. En algún lugar de estas paredes, Agnes había pasado décadas mirando, grabando, juzgando. Había construido un imperio y una familia, luego vio cómo ambos se corrompían con la codicia. Había sido cruel y calculadora y completamente solitaria. Pero también había visto algo en mí que valía la pena salvar, valía la pena probar, valía la pena confiar con todo lo que había construido. Gracias, dije al vestíbulo vacío. Por todo. Luego salí, dejando a los fantasmas a sus nuevos dueños. Esa noche, celebramos un tipo diferente de reunión en mi nueva casa. Linda vino, y Thomas, y la familia de Jackie, gente cálida y ruidosa que se abrazaba sin cálculos. Incluso Deboe pasó, trayendo vino e historias sobre Agnes que nunca había escuchado. Momentos en que su máscara se había deslizado y revelado a la mujer debajo. Hablaba de usted constantemente, me dijo. Incluso cuando la llamaba, ese ratón de Catherine, había algo en su voz. ¿Orgullo tal vez, o esperanza? Me estuvo probando toda mi vida, dije. O protegiéndote, sugirió Linda. Manteniéndote alejada del veneno familiar, asegurándose de que crecieras limpia. Pensé en eso mientras la noche terminaba. Sobre la cruel bondad de Agnes, su misericordia estratégica. Me había hecho fuerte reteniendo el afecto, me hizo independiente negando el apoyo. Me había salvado pareciendo rechazarme. No era amor como la mayoría de la gente lo entendía, pero era amor como Agnes Holloway podía darlo, calculado, con propósito, finalmente efectivo. El timbre sonó mientras estaba limpiando. Abrí para encontrar a un repartidor con un solo sobre. Claire, Holloway. Esto debía entregarse exactamente 6 meses después de la finalización de la sucesión. Dentro había una tarjeta con la letra de Agnes. Deja de llorarme y vive tu vida. Tienes el dinero. Tienes la libertad. Tienes a Jackie, que vale más que toda la fortuna Holloway combinada. Sé amable. Sé feliz, Claire. Es la única cosa que nunca descubrí cómo hacer. También, ese gato de cerámica es horrible. No puedo creer que lo hayas guardado. Agnes. Corrí hacia la repisa donde había colocado el feo gato de cerámica. Dándole la vuelta, encontré un pequeño compartimento en la base. Dentro había una unidad flash y una foto de mi madre y Agnes en la boda de mi madre. Ambas sonriendo, abrazadas. La unidad flash contenía un archivo de vídeo fechado una semana antes de que Agnes muriera. Estaba sentada en su estudio, viéndose más frágil de lo que jamás la había visto, pero con los ojos todavía afilados como navajas. Hola, Claire, dijo a la cámara. Si estás viendo esto, entonces has sobrevivido a la prueba. Bien. Sabía que lo harías. Quiero que sepas algo. Ese elogio que diste,
sobre la abuela que hacía chocolate caliente y daba refugio, esa es quien desearía haber sido. Esa es quien debería haber sido. Pero tenía demasiado miedo de ser débil, estaba demasiado dañada por mi propia crianza para mostrar bondad sin precio. Tu madre entendió eso. Me perdonó por ello, incluso cuando yo no podía perdonarme a mí misma. Ella estaría tan orgullosa de en quien te has convertido, lo suficientemente fuerte para mostrar misericordia, lo suficientemente sabia para saber cuándo no hacerlo. La familia te culpará por su caída. Déjalos. Se lo hicieron a sí mismos con su codicia y crueldad. Tú solo sostuviste el espejo. Pero tú, Clare, miraste a una anciana que todos odiaban y encontraste algo digno de elogiar. Creaste belleza de la amargura. Ese es un regalo que nunca tuve. Sé mejor que todos nosotros. Creo que ya lo eres. Ahora deja de llorar y ve a vivir tu vida. Esa es una orden de tu abuela. El vídeo terminó. Me senté en mi sofá en mi casa modesta con mi perro rescatado y mi amable novio y mi pequeño círculo de familia elegida. Y lloré por Agnes Holloway una última vez. No por la abuela que había sido, sino por la que ella me había ayudado a imaginar. La que existía en algún lugar entre la verdad y la ficción, la crueldad y la bondad. La mujer que me enseñó que a veces la mayor herencia no es dinero en absoluto. Es la libertad de elegir quién quieres ser. El gato de cerámica volvió a la repisa. Feo como siempre. Un recordatorio de que incluso las personas más duras pueden sorprenderte. Que el amor no siempre se parece a las tarjetas de felicitación y los abrazos. A veces se parece a pruebas fallidas y aprobadas. A crueldad con propósito. A una anciana jugando un juego largo para salvar al único nieto que nunca pidió ser salvado. Mi nombre es Clare Holloway. Heredé una fortuna de una abuela que nunca dijo que me amaba. Pero a su manera retorcida, me dio algo más valioso que el dinero. Me dio la oportunidad de probar que la bondad y la fuerza no son opuestos, son socios. Y al final, ese es el único elogio que importa. Muchas gracias por escuchar esta historia. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan. Por favor compartan en los comentarios abajo para que podamos conectarnos y discutir qué pensaron sobre el viaje de Agnes y Clare. Si disfrutaron de esta historia, por favor suscríbanse al canal Drama Familia y presionen el botón de me gusta. Y si realmente quieren ayudar a otros a descubrir este cuento, por favor denle me gusta para impulsar este vídeo. Su apoyo significa todo y ayuda a que estas historias lleguen a más personas que podrían necesitar escucharlas. Hasta la próxima, recuerden, a veces la mayor herencia no es lo que recibimos, sino en quién elegimos convertirnos.